Hola amigos, bienvenidos nuevamente al taller. El día de hoy vamos a realizar este Santa Claus en trineo con regalos. Los materiales que necesitaremos para realizar el Papá Noel son los siguientes. Pañolense en estos colores. Piel para la cara y las manos. Rojo para el sombrero, el cuerpo y el trineo si lo desean. Blanco para el bigote, la barba y la decoración del trineo. Algún pañolense estampado si desean cambiar el color del trineo. Y gris para las cuchillas del trineo. Hilos, aguja, pegamento, un pompón para el sombrero y para los detalles del sombrero y de las mangas pueden utilizar alguna pieza en fleece, pueden utilizar pañolensi, pueden utilizar tela peluche. Nosotros vamos a utilizar este cordoncito que tiene peluche. En cuanto al pompón, yo encontré este, pero yo le voy a retirar todos estos pelitos porque quiero que quede solo la bolita blanca. Pero si ustedes desean lo pueden dejar así e incluso estos pelitos vienen de varios colores. Relleno siliconado. También necesitaremos unos trozos de cartón, unos retazos de telas estampadas navideñas y un trozo de cinta. Nuestro Papá Noel se compone de las siguientes piezas: dos piezas para la cuchilla del trineo, dos piezas para el trineo, una en tela estampada y una unicolor, dos piezas para el cuerpo, dos piezas para la decoración del trineo, dos piezas de esta para el brazo, dos piecitas para la mano, dos piezas para el otro brazo, las otras dos manos, dos piezas para la cara, una en color piel y una en color blanco, dos piezas para la barba, dos piezas para el bigote, una pieza para la nariz, dos piezas para el gorro. Vamos a comenzar por la cara. Cortamos una pieza en blanco y una pieza en color piel. Vamos a coser esta pieza con puntada filete por todo alrededor, dejando un espacio para rellenar. Enhebamos nuestra aguja con hilo sea blanco o sea de color piel. Comenzamos con nuestra puntada. Pasamos la aguja por la tela de atrás, jalamos, aquí tenemos el nudo, lo escondemos con la ayuda de la aguja. Ahora pasamos la aguja de adelante hacia atrás, atravesamos las dos piezas, tomamos el hilo que teníamos acá, lo pasamos por detrás de la aguja y jalamos. Nuevamente pasamos la aguja, atravesamos las dos piezas en tela, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. De esta forma, con puntada filete, vamos a coser todo alrededor de la cara de nuestro Papá Noel. Aquí ya cosimos la mayor parte de la cara y dejamos ese espacio abierto para comenzar a rellenar. Introducimos relleno siliconado. La cantidad de relleno que utilicen va a depender de qué tan gordito quieran su pieza. La distribuimos mejor. Cuando ya tienen la forma que queremos, terminamos de coser.
Hacemos un remate, introducimos la aguja, tomamos el hilo y le damos 2 vueltas a la aguja. Jalamos, introducimos la aguja para perder el hilo y recortamos. Ahora vamos como a amasar para distribuir mejor el relleno en toda la pieza de la cara. Así de esta forma. Ahora vamos a pasar a la barba. Vamos a coser por todo alrededor con puntada filete, pero esta pieza no la vamos a rellenar. Tomamos nuestra aguja e hilo, hacemos un nudo y comenzamos a coser. Si ustedes desean, lo rellenan, si no, no. Yo no lo voy a rellenar. Solo lo voy a cerrar con puntada filete. Introducimos la aguja por la pieza de atrás, escondemos el nudo, pasamos la aguja de adelante hacia atrás, pasamos el hilo por detrás de la aguja y alamos. Nuevamente pasamos la aguja, atravesamos las dos piezas, tomamos el hilo, lo pasamos por detrás de la aguja y jalamos. De esta forma vamos a cerrar toda la barba. Listo, aquí ya tenemos la barba. Vamos a hacer lo mismo con el bigote. Puntada filete por todo alrededor. Hacemos la puntada pequeña para que nos quede igual que la de la barba. Y de esta forma cosemos por todo alrededor. Damos 2 vueltas para rematar. Jalamos, introducimos la aguja para perder nuestro hilo y recortamos. De esta forma queda el bigote. Si se dan cuenta, aquí se ven unas marcas negras, ya que este fue el color con el que tracé los moldes sobre mi tela, pero yo utilicé un esfero mágico que se borra con el calor. Si ustedes no tienen de este tipo de esferos que se borran sea con el aire, con el agua o con el calor, si lo van a trazar con un esfero de tinta convencional, tengan mucho cuidado que al recortar no queden estas partes de tinta, porque eso no se va a quitar y no se va a ver bien. Pero yo utilicé el esfero de calor, entonces más adelante cuando termine, le daré una pasadita con la plancha y todas estas marcas se me van a eliminar. Ahora vamos a pasar a coser el gorro. Vamos a coser con puntada filete de aquí hasta acá. Por todo este alrededor, aquí esta puntica, esta curva y hasta acá. Esta parte la vamos a dejar abierta porque por allí es donde se la vamos a poner a nuestro santo. Si desean poner alfileres o ganchitos para fijar muy bien las dos piezas y evitar que se muevan, lo pueden hacer. Vamos a hacer un remate. Le damos 2 vueltas a la aguja. Jalamos, introducimos nuestra aguja para perder el hilo y recortamos. Vamos a añadir un poquito de relleno aquí en la parte de esta puntica. Si apenas un poquito, ayudamos con un esfero o con algo puntudo a que llegue el relleno aquí hasta la punta. De esta forma.
Ahora vamos a ubicar bien nuestras piezas para poder posicionar los ojitos. Los ojitos que ustedes elijan, ya depende de qué tipo de ojitos van a elegir. Yo voy a usar estos que sublimé, pero también pueden utilizar los de perlita o los pueden pintar. Ya va muy a gusto de cada quien, tipo de ojitos que quieran utilizar. Tenemos la nariz, y donde voy a poner mis ojitos. Cuando ya encontramos donde queremos los ojitos, nos vamos a marcar con nuestro lápiz mágico. Retiramos todo lo demás y vamos a marcarlos. Aquí los trazamos, nos retiramos y vamos a enfatizar estos 4 puntos. Estos si están usando ojitos así más grandes, si están usando ojitos de perlita, simplemente le hacen un hundimiento en el centro. Vamos a enhebrar nuestra aguja con hilo blanco y vamos a comenzar a hacer el hundimiento de los ojitos. Vamos a pasar la aguja hasta el otro lado, de esta forma, jalamos, aquí está el nudito, volvemos a introducir la aguja, pero la sacamos en el siguiente punto. Y de esta forma, jalamos, volvemos a introducir y hacia atrás. Nuevamente introducimos la punta, pero salimos aquí más adelante, en el otro punto. Me devuelvo, jalo un poquito, nuevamente ingreso la aguja y la saco aquí por el último puntico. Me devuelvo una vez más, aquí hago presión para marcar bien el hundimiento y hago un remate. Así, recortamos y hacemos el hundimiento del otro ojito de la misma forma. Y ya podemos pegar nuestros ojitos. Si ustedes desean, antes de pegar los ojitos, con un poco de sombra de ojos, darle un poco de color aquí en la parte donde sería como el párpado, como para darle más profundidad y realismo a nuestro Papá Noel. Aquí en esta parte. Y aquí al otro lado también.
Aquí encima ya podemos pegar nuestros ojitos. Tomamos el pegamento, aplicamos abundante, hacemos presión, aplicamos pegamento en el otro ojo y lo ubicamos. Y a nuestro santa le vamos a poner unas gafas. Depende del tamaño que ustedes prefieran, pequeñas o grandes. Estas las hicimos previamente. ¿Les gustaría aprender a hacer gafas como estas? Si es así, escríbanme en los comentarios y en otro video les enseño a hacer gafitas. Yo me voy a quedar con las pequeñas. Ahora vamos a proceder a poner la barba. Vamos a aplicar pegamento aquí alrededor de la carita. Así de esta forma. Esto es apenas para fijarla un poco. Y la vamos a poner. Y nos fijamos por atrás que nos quede pareja a ambos lados. Vamos a aplicar más pegamento aquí en la parte de la barba. Ahora sí, vamos a poner los lentes. Voy a fijar con una puntada. Lo centramos bien. Lo voy a introducir aquí por la parte de arriba, donde va a ir el gorro. Voy a pasar mi aguja así hacia adelante. Y voy a hacer aquí una puntadita. Así de esta forma. Y jalamos. Introducimos la aguja y nos vamos hacia el otro lado de la carita. Hacia aquí donde está el ojito. Jalamos. Y aquí hago mi puntadita. Y de esta forma. Y aquí me devuelvo aquí hacia arriba. Y saco mi aguja y le hago un remate. Recorto. Si ustedes tienen de esas gafitas que son de alambrito, simplemente recortan un poco los extremos, hacen un huequito aquí en los lados y los introducen. Vamos a aplicar unos punticos de pegamento. Y vamos a ponerlo aquí encima, dejando aquí un espacio como para la boquita. Así. Vamos a tomar el hilo blanco y le vamos a dar algunas puntaditas. Una vez el pegamento ya secó, le vamos a dar unas puntaditas como de puntada invisible. Utilizamos aquí nuestra aguja
tomamos una parte de lo que es la barba y una parte del bigote. Aquí tomamos una parte de lo que es la barba y de la cara, o de la cara directamente. Y una puntada aquí al bigote. Y otra puntadita a la cara. Y aquí otra al bigote. Y puntada a la cara. Puntada al bigote. Y ya puntada a la barba, el bigote, a la barba, al bigote, aquí a la carita, al bigote, a la barba y nuevamente al bigote. Y de esta forma hacemos un remate. Y ya el bigote nos queda más fijo. Recortamos. Ahora nos falta poner la nariz. Vamos a utilizar pegamento nomás, a menos que ustedes la quieran coser con puntadas o que poner, ni lo que soy, pero yo la voy a poner solo con pegamento. Ubicamos la nariz y hacemos presión. Si desean también pueden hacerle cejas a su santa. Marcamos aquí con nuestro marcador mágico, con hilo blanco, con hilo gris, las marcamos. Hacemos nudo, reducimos aquí por arriba, sacamos la aguja, la volvemos a meter al final de la marca y la sacamos nuevamente aquí adelante, donde comienza la otra ceja. Reducimos aquí al final de la marca y sacamos la aguja aquí arriba. Hacemos un remate. No vamos a jalar porque si no nos van a quedar tirantes. Así le hacemos cejitas. Y el siguiente paso es aquí ponerle el gorro. Tomamos la aguja con hilo rojo. Y la vamos a coser de aquí atrás primero. También depende cómo quieran el gorro, si para este lado o hacia el otro. Introduzco la aguja aquí por atrás. De esta forma escondo mi nudo. Y aquí simplemente doy un par de puntadas para fijarlo. Por el momento solo lo voy a hacer por la parte de atrás.
Así de esta forma lo cosemos acá. Ahora aquí por adelante vamos a rellenar un poquito más nuestro gorro. Ya lo hemos rellenado en la punta. No mucho realmente. Y de esta forma. Y seguimos cosiendo. O aplicamos pegamento como deseen. Hacemos puntaditas así. Y rematamos. Introduzco mi aguja para perder el hilo y recorto. De esta forma ya nos quedó la cara. Aquí tenemos las dos piezas que son del cuerpo. Las vamos a coser con puntada filete por todo alrededor. Y antes vamos a dejar un espacio para rellenar. Ya terminamos el cuerpo, lo rellenamos y lo cosimos. Ahora vamos a distribuir mejor el relleno. De esta forma. Ahora pasaremos a los bracitos. Tenemos dos piezas para el brazo derecho y dos piezas para el brazo izquierdo. Vamos a coser con puntada filete por todo alrededor, dejando aquí abierta esta parte que es donde va a ir la manito. Y lo mismo con esta, vamos a coser por todo alrededor, dejamos abierto aquí la parte donde está curva. Ya terminamos de coser esta manga, ahora procederemos a coser la otra. Ya terminamos también de coser esta manguita, vamos a traer un poco de relleno, vamos a rellenar nuestros bracitos. Y añadimos relleno para que no queden planos nuestros brazos. Y de esta forma. Y procedemos con el otro bracito. Listo. Ahora vamos a pasar a hacer las manitas. Así como hicimos con los brazos, vamos a cerrar las manitas por todo alrededor, dejando abierto aquí esta parte que está recta acá y también esta parte que está acá. Vamos por todo alrededor. Una vez ya cerramos las dos manitos, también las vamos a rellenar. Ahora, hay un bracito que tiene aquí una curva. La manito que es un poquito más larga va a ir con este brazo. Y este bracito que tiene esta forma aquí curva y esta parte aquí recta, va con la manito más pequeña. Entonces lo metemos aquí y de esta forma. Y aquí con hilo vamos a dar unas puntadas para fijar las dos piezas. Tomamos nuestra aguja. Vamos a pasar primero la aguja por detrás de la manguita para esconder el nudo. De esta forma. Y simplemente vamos a dar unas puntadas. Y clavamos la aguja y la sacamos más adelante. Y nuevamente clavamos la aguja, asegurándonos de tomar las dos piezas y salimos más adelante.
Nuevamente introducimos la aguja un poco hacia atrás. Aquí salimos, ahora en la parte de atrás. Clavamos la aguja, la sacamos y nos aseguramos de que cojan las dos piezas, tanto la mano como la manga. Nuevamente me devuelvo un poco, clavo la aguja, la saco más adelante. Hacemos esto hasta que quede fija la manito a la manga. ¿No ven? Ahí ya está la manito fija. Una vez ya está así, paso la aguja hacia atrás y hacemos un remate. Damos dos vueltas a la aguja, jalamos, meto la aguja y cortamos. Listo, ya tenemos el primer brazo completo. Vamos a repetir con el otro bracito. Ahora vamos a proceder a hacer el trineo. Y estoy utilizando una pieza en tela que es unicolor y una pieza que es estampada. Aquí ya depende de en qué dirección quieren que quede su Papá Noel. En este caso pues va a quedar mirando hacia la izquierda, pero pues si ustedes quieren que quede mirando hacia la derecha, cuando corten la pieza del trineo, que sea la que queda hacia la parte de la derecha, la que sea con estampado. Realmente de la pieza que corten aquí adelante del trineo depende del derecho al que van a hacer su santa. Las cuchillas, aquí el derecho de la cuchilla, esta parte que está más curvita es la parte que va a ir adelante y la parte punteada es la parte de atrás. Igualmente la pieza que va aquí arriba del trineo, la parte más curveada es hacia adelante, la parte circular es hacia atrás. Vamos a proceder primero a coser la cuchilla con puntada filete por todo alrededor sin rellenar. Y esta también la cosemos por todo alrededor. Si ustedes desean la rellenan, si no, la dejan plana. Vamos de coser la cuchilla con puntada filete. Ahora la vamos a ubicar en el trineo. Vamos a aplicar un poquito de pegamento en la parte de atrás. Y en esta parte también. Levantamos esta pieza. Esta parte es la de adelante y esta parte es la de atrás. Entonces la vamos a poner aquí. Hacemos un poquito de presión. Ahora sí ponemos nuestra otra pieza encima y sea con alfileres o con ganchitos vamos a sostener. Acomodamos bien de esta forma. Igual aquí. Y para ayudarnos a sostener también lo podemos hacer con alfileres. Y vamos a coser también con puntada filete y todo alrededor. Desde acá hasta acá. Todo alrededor así, hasta acá. Y vamos a dejar esta parte abierta porque aquí vamos a meter a nuestro santa. Aquí cuando ya vamos a comenzar a coser la parte donde está la cuchilla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja hacia la parte de atrás, asegurándonos de que atravesemos las cuatro piezas, las dos del trineo y las dos de la cuchilla. Jalamos el hilo, pero no permitimos que se vaya todo el hilo, de esta forma. Ahora nos devolvemos aquí en la parte de arriba, aquí en el límite entre la parte gris y la parte roja. Nos devolvemos de esta forma, sale la aguja hacia el otro lado y voy a pasar la aguja aquí por el aro de hilo que dejamos y jalamos.
Y nuevamente atravieso la aguja hacia atrás, que me cojan las 4 piezas de tela, jalamos el hilo y con el dedo evitamos que se vaya todo el hilo. Aquí ahora de atrás hacia adelante devuelvo mi aguja y la paso por el medio del hilo que dejamos y jalamos. Así, de esta manera hacemos la puntada filete en la parte de la cuchilla. Ya cuando terminamos hacemos la normal y aquí nuevamente repetimos esta puntada y ya simplemente nos queda cerrar hasta esta esquina. Listo, ya terminamos de coser la parte del trineo. Aquí tenemos las piezas de la cuchilla por dentro. Si ustedes desean, simplemente lo pegan, o si desean también lo cosen así como lo hicimos nosotros. Listo, ahora vamos a proceder a coser la pieza en blanco, igualmente puntada filete por todo alrededor. Una vez ya cosimos con puntada filete, la vamos a poner encima del trineo. Vamos a aplicar pegamento aquí en la pieza del trineo, lo más cercano del borde. Tomamos la pieza en blanco y la ubicamos. Una vez ya la pegamos con hilo blanco, vamos a hacer un par de puntadas para fijarla mejor al trineo. Vamos a hacer la puntada invisible, así que vamos a pasar la aguja que hacia adentro, si nos queda aquí el nudito escondido, y ahora sí comenzamos. Saco mi aguja, le doy una puntada aquí, la pieza en blanco y una puntada al trineo, una puntada a la pieza en blanco y una puntada al trineo. Jalamos y cortamos. Así aseguramos la pieza, no solo con pegamento, sino también con costura. Ya tenemos el trineo, vamos a volver al Santa. Tenemos la cara, el cuerpo y los brazos. Vamos a comenzar a unir el cuerpo a la cara. Vamos a girar las piezas. Vamos a aplicar pegamento aquí en la parte superior del cuerpo, cerca de la costura. Así, de esta forma. Y ahora sí, giramos la pieza. Vamos a pegarla aquí a la barba. También aquí a la curva donde termina la cara. Y de esta forma. Dejamos secar mientras enhebramos una aguja, sea con hilo blanco, sea con hilo rojo, para coserlo también con puntada invisible y fijarlo mucho mejor. Y una pieza de la cara o de la barba. Una pieza, una puntada al cuerpo y una puntada a la cabeza.
Vamos a jalar. Sin este modo ya podemos rematar. Tomamos el hilo, le damos 2 vueltas alrededor de la aguja, jalamos y escondemos. Y recortamos. Listo. Ahora vamos a poner el brazo. Y tenemos el bracito. Bueno, aquí esta parte está diagonal. Es para que la manito quede levantada. Si la ponen de esta forma, la manito va a quedar levantada. Si la ponen de esta forma, les va a quedar un poco más derecha. Ahora vamos a ubicar lo que son las manos. Vamos a utilizar un retazo, sea en pañolensi, algún tipo de tela peluche, una tela peludita, con cinta, con lo que tengan, el material que les guste, para hacer aquí la pieza de la manga en blanco, en ambas mangas y también en el gorro. Yo tengo este tipo de cordoncito que es peludito. Le vamos a aplicar pegamento aquí a la unión entre la manga y la mano. Todo alrededor. Y vamos a pegar esta pieza. Voy a colocar aquí peluchito. Hasta acá. Y recortamos el excedente. Aplicamos más pegamento para fijarlo muy bien. Así queda lista esta manga. Vamos a hacer lo mismo con esta. Y vamos a hacer lo mismo aquí en el borde del sombrero. Y aplicamos más pegamento. De esta manera. Si van a utilizar material así como este tipo peluche que bota mucha pelusa, utilicen siempre tapabocas. Ahora sí vamos a proceder a poner el primer bracito. Este irá a este lado. A menos que lo pongan del otro lado, va a quedar así como de frente. Si lo ponen así, va a quedar más estirado hacia arriba. Vamos a aplicar pegamento aquí en la parte de la costura. Y lo vamos a ubicar aquí en la parte de atrás. De esta forma. Hacemos presión y lo dejamos secar para luego pasarle una puntada de la misma forma que pegamos el cuerpo a la cabeza, para fijarlo mucho mejor. Envergamos la aguja con hilo rojo y vamos a comenzar con la puntada invisible. A pasar la aguja, comenzamos una puntada al bracito, una al cuerpo, una al brazo, una al cuerpo, una al brazo, una al cuerpo.
al brazo, al cuerpo, al brazo, al cuerpo, jalamos un poco y rematamos. Rematamos y recortamos. Listo. Aquí ahora traemos el trineo. Y ya podemos ubicar el otro bracito. Vamos a aplicar un poco de pegamento aquí en la cabeza de la manga. Y vamos a ubicar aquí el brazo. Esta vez dejamos que seque muy bien. Primero se lo ponemos al cuerpo, ya cuando hayamos hecho el montaje completo, también lo vamos a coser al trineo. Mientras nuestro bracito se pega, vamos a tomar un pompón y lo vamos a colocar aquí en la punta del sombrero. Aplicamos un poquito de pegamento y lo colocamos aquí en la puntica. Con hilo blanco lo vamos a asegurar mejor. Y mi aguja por acá, voy a esconder el nudito en cualquier lado. Y voy a pasar un par de puntadas. Atravieso el pompón y me devuelvo. Y ya le dimos aquí un remate al pompón. Y le dimos una costurita al brazo, de la misma forma que cosimos este, y el cuerpo, a la cabeza. Ya tenemos el Santa. Y aquí tenemos el trineo. Lo abrimos y lo metemos. Ahora vamos a realizar los regalos. Va a tener un regalo aquí en el trineo y él va a tener un regalo que va a llevar en la manito. Para los regalos necesitamos estas dos piezas en cartón. El molde está en la descripción del video. Y para estos vamos a utilizar dos retacitos. Esto es fleece estampado de Navidad. Ambos son fleece. Vamos a forrar nuestros cartones con nuestra tela. Tomamos cartón. Vamos aquí a aplicarle pegamento. Y reviso mi pieza. Vamos a pegar. Y de esta forma repetimos con este. Aplicamos pegamento. Y tomamos la pieza de tela y lo ubicamos. Vamos a aplicar pegamento ahora en esta parte. Y vamos a hacia los lados. Vamos a forrar el cartón con la tela. Primero lo hacemos de los lados. Ahora lo hacemos de la parte de abajo.
de esta forma. Y ahora la parte superior. Así, de esta forma. Forramos la pieza de cartón con el fleece o con el pañolense. Y mientras está seca, ahorita le vamos a dar unas puntadas para evitar que se abra. Vamos a repetir con esta pieza, que es mucho más fácil ya que es solo un rectángulo. Si tienen ganchitos, se ayudan a sostener. Vamos a tomar un poco de hilo de cualquier color. Y simplemente vamos a pasar la aguja de un lado al otro. Para evitar que se abra si el pegamento se llega a despegar. Así de un lado a lado. Ninguna puntada en especial. Y jalamos. Y hacemos un remate. Recortamos. Hacemos lo mismo con el otro regalo. Cortamos, ya podemos quitar los ganchitos porque ya no se nos va a desbaratar. Si listos quedaron nuestros regalos, si desean pueden colocar aquí una pieza en tela para que no se vea el cartón. Este ya lo vamos a dejar así. A este regalito pequeñito vamos a tomar un pedacito de cinta y vamos a hacer un moñito. Moñito simple. Un nudito como los de los zapatos. Jalamos muy bien. Acomodamos al tamaño de nuestro moñito que nos quede parejo. Recortamos. Aquí que estos dos también nos queden parejitos. Sí, de esta forma. Tomamos un encendedor. Vamos a quemar los bordes para evitar que se deshilache. Listo. Y vamos a colocar el moñito aquí. Vamos a aplicar pegamento y lo colocamos. Apliqué en 4 puntos del moñito para fijarlo mejor. Si quieren también le pueden hacer un moñito a este regalo. Yo este lo voy a dejar así. Traemos el trineo. Tenemos a nuestro santa. Vamos a aplicar un poquito de relleno. Es un poquito. Y en la base para que tenga mejor forma. Vamos a poner aquí a nuestro santa. Y así. Y aquí vamos a poner nuestro regalito.
Inergamos la aguja y voy a dar un par de puntaditas para fijar el santa al trineo. Si desean, háganlo solo con pegamento. Y unas puntaditas sencillas. Para evitar que él se mueva. Aquí tenemos el regalo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a aplicar pegamento para fijar el regalo también. Aplicamos un poco en esta zona. Abrimos aquí y lo introducimos. Así, de esta forma. Aplicamos también un poco de pegamento a este lado. Para fijarlo mucho mejor. Y aquí tenemos el otro regalito que le hicimos el moñito y vamos a pegárselo aquí en la manito. Y aplicamos un puntico de pegamento y se lo vamos a ubicar aquí en la mano. De esta forma. Y así podemos dar por terminado nuestro aplique de Santa Claus. Así queda terminado nuestro Papá Noel. Tiene varias piezas, pero aún así es bastante fácil de hacer. La mayor parte de nuestro Papá Noel lo cosimos con puntada filete, a excepción de la forma en la que unimos el gorrito a la cara, las manitos a las mangas y el Papá Noel dentro del trineo, que fue una puntada sencilla simplemente para unir y asegurar. Para la parte del gorro y de las mangas, pues utilizamos este cordoncito de peluche que teníamos, pero usted lo puede reemplazar por fleece, pañolensi, peluche, algún encaje, algún millaré. Realmente eso depende de su gusto y de los materiales que tenga. En cuanto al pompón, como les mostré anteriormente, utilicé este pompón, le retiré todos estos pelitos plateados y lo dejé completamente blanco. Pero si ustedes desean, pues también se lo dejan así. Ya ustedes cambian los colores a su gusto y también dependiendo de la temática que estén utilizando este año para la decoración de Navidad en sus casas. Si están haciendo algo más invernal, lo pueden cambiar por colores azules con plateado, una tradicional así o una más en dorado. Incluso lo pueden hacer en colores pastel, que también ha estado de moda. Lo ajustan a sus necesidades y a sus gustos, al igual que los materiales que van a utilizar. Para los regalos utilizamos fleece estampado, pero lo pueden cambiar por un lamet, por un esponjillón, por cualquier tela que les guste. Aquí lo importante es que utilicen los materiales que les gusten, los que consigan. Yo les estoy dando una guía de colores y de materiales que podrían utilizar, pero ya esto ustedes los cambian dependiendo de su presupuesto, su gusto y sus necesidades. Los regalos los hicimos forrando una pieza en cartón. Aquí en el regalo grande, pues el cartón se alcanza a ver. Si ustedes desean, pues lo cubren con una pieza en tela o si no, simplemente lo dejan así. Así como les comenté con el reno, con nuestro Papá Noel también lo podemos colocar en diferentes superficies. En un cojín, en un pie de árbol, en un pie de cama, en una bufanda o también un hilito y lo colocan en el árbol. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en la caja de los comentarios. En la descripción te dejo los moldes completamente gratis.
Si este video te gustó, te invito a que te suscribas, a que lo compartas, a que le des me gusta. Es completamente gratis y de esta forma me estarás ayudando, ya que así YouTube le recomendará nuestros videos y les llegará a más personas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.